Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Hola, perdón, ya está Mario, Ok. se me había muteado, disculpen. Arranco de nuevo, disculpen. Estamos arrancando con la segunda clase del curso de electrocardiografía básica para médicos, curso auspiciado por el laboratorio Gador. Hoy nos toca hablar de agrandamientos auriculares y ventriculares, y no quiero empezar el curso sin darle particular agradecimiento a la gente del departamento de marketing del laboratorio Gador, especialmente a Roberto Severiens, a Dalila de Marco y a Mariana Sarandon por su apoyo para que esto pueda salir de la mejor manera. Bueno, empezamos ahora mismo con el curso, con la clase, la primera diapositiva, lo que nos va a mostrar, si avanza, listo. El electrocardiograma forma parte es una de las herramientas que tenemos para el diagnóstico preciso de nuestros pacientes. Nosotros tenemos las herramientas iniciales, que son el interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios, de las cuales el electrocardiograma va a salir dando apoyo a este diagnóstico final que nosotros vamos a realizar. La próxima. El análisis del electrocardiograma empieza por conocer cada una de sus ondas, principalmente las ondas de despolarización, la onda P y el QRS en aurícula y ventrículo, y el análisis de la repolarización principalmente ventricular. Los tiempos de estas ondas y las características morfológicas van a dar apoyo a la situación anatómica y funcional del corazón, que de alguna manera va a ser la herramienta más sencilla que tenemos para poder arrancar con este diagnóstico. La próxima. De estos tiempos que nosotros analizamos en el electrocardiograma se traducen en señales eléctricas dentro del corazón. En este diagrama que tenemos vemos en la primera línea una derivación de 3 de superficie y electrogramas intracavitarios de aurícula derecha alta lateral y el electrograma de las de His. Ustedes fíjense que de todo el tiempo que pasa desde que se despolariza la primera célula de miocardio, que es donde comienza la onda P, hasta que se despolariza la primera célula ventricular, que es donde comienza el QRS, hay un montón de señales eléctricas que van recorriendo el mismo tiempo, y entre ellas están principalmente la despolarización del nódulo AB y el sistema His-Purkinje. Así que esos tiempos son los que a nosotros también nos van a permitir saber cómo está funcionando por dentro del corazón, sobre todo la parte eléctrica. La próxima. Entonces tenemos tiempos basales o tiempos normales que nosotros tenemos que reconocer. La onda P tiene una duración de entre 0,8 y 0,10 segundos con un voltaje máximo de 2,5 milímetros en las derivaciones de los miembros. La próxima. Intervalo PR, que es de 0,12 a 0,20 segundos. La próxima. El QRS, que mide entre 0,07 y 0,10 segundos en tiempo. Seguimos. Onda Q, que no supera el 25% de la onda R, y en tiempo es menor a 0,03 segundos. Nosotros decimos que la onda Q en relación a la onda R es un cuarto del tiempo y mide un cuadradito de largo, para tener una regla mnemotécnica para saber cuál es el valor normal de la onda Q. La onda R en D1 no debe medir más de 1,5 milivolt, y en D2, D3 y ABF, las derivaciones de los miembros, 1,9 milivolt. En cuanto al QT, el QT va a ser diferente en hombres que en mujeres. El QT medido en hombres es de 0,46 segundos y en mujeres de 0,47. Si vemos en la próxima diapositiva, vamos a ver que hay cambios en el intervalo QT que dependen del sexo, la próxima, y también de la frecuencia cardíaca. Por lo cual nosotros lo que hacemos es analizar una fórmula que conocemos como fórmula de Bassett, que mide el tiempo, el QT medido, y hace un análisis sobre el tiempo en segundos, que es la raíz cuadrada del RR. De esa cuenta sale lo que conocemos como QT corregido. Ese valor va a ser importante que lo tengamos en cuenta para poder tener una referencia fija del valor del QT.
En el análisis del electrocardiograma necesitamos conocer frecuencia y ritmo, pero también tiempos como el intervalo PR, el intervalo QT, el tiempo y morfología y voltaje onda P, QRS, el análisis del segmento ST, onda T y onda U, y también reconocer eje eléctrico de la onda P y el QRS. Luego de eso recién comenzamos con el análisis normal. Pero hay errores de registros que debemos evitar. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma es solamente da información si las cosas se hacen de manera correcta. Y lo primero que tenemos que hacer es tener una conexión correcta, porque por ejemplo, fíjense en el diagrama de arriba a la izquierda, como el mismo paciente, cuando uno invierte los electrodos, en vez de colocar el brazo derecho en el derecho y el izquierdo en el izquierdo, cómo se invierte la polaridad de la mayoría de las derivaciones dando información equivocada. Lo mismo pasa si equivocamos los valores del filtro de paso bajo o de paso alto. En el filtro de paso bajo vemos en la izquierda como una onda J, que es normal en este paciente, con un mal filtro puede ser disimulada. La próxima. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un electrocardiograma, a la hora de hacer un informe sobre papel, lo mismo que si tenemos que hacer la presentación ante algún equipo médico, nosotros tenemos que describir el electrograma de manera completa. Y esto implica diciendo que tenemos un electro de 12 derivaciones con un voltaje adecuado. Fíjense, a la derecha aparece ese simbolito en guardia griega que marca que el electrocardiograma está calibrado de manera normal, y a partir de ahí hacemos el análisis detallado del electrocardiograma. Pero siempre es conveniente hablar de un electro completo de 12 derivaciones. La próxima. Entonces ahora comenzamos con la charla que nos ocupa, que es agrandamiento de las cavidades cardíacas. Con esto esperamos hacer un diagnóstico correcto a través del análisis y la comprensión del electrocardiograma. La próxima. El electrocardiograma tiene baja sensibilidad para detectar crecimientos cavitarios, pero alta especificidad. Hay características propias de cada paciente, como puede ser su biotipo, la grasa corporal o algunas características personales, que pueden hacer que el mismo corazón en dos personas distintas den electrocardiogramas distintos, por lo cual tenemos que estar habituados a reconocer ese tipo de variantes. Lo mismo, este procedimiento, este estudio complementario, tuvo su amplia difusión basado en que es un método inocuo, práctico, reproducible y sobre todo de bajo costo y fácil interpretación. La próxima. Vamos a lo largo de la charla a reconocer las características que definen agrandamiento de ventrículos, tanto derecho como izquierdo, como de las aurículas, sean derechas, izquierdas o biauriculares. La próxima. La próxima. Fíjense la particularidad de las ondas de despolarización de la aurícula. Anatómicamente, la aurícula derecha se encuentra adelante y obviamente a la derecha que la aurícula izquierda, que aparece en la parte más posterior del corazón y a la izquierda del nódulo sinusal. Por lo cual, los vectores que van a converger a partir del nódulo sinusal van a generar un vector común que va a apuntar a D2. Por eso, cuando uno habla de ritmo sinusal, dice que para definir ritmo sinusal necesitamos tener P positiva en D1, D2 y ABF. Eso nos garantiza la correcta lectura de los vectores de la aurícula. Entonces vemos en la próxima cómo cada aurícula ocupa un lugar en especial en la morfología de la onda P. La aurícula derecha ocupa los 2/3 iniciales, la aurícula izquierda ocupa los 2/3 finales y comparten entre ambas el tercio medio de la duración de la onda P, que normalmente no debe medir más de 0,10 segundos. Los crecimientos auriculares derechos van a generar aumento en voltaje, principalmente en las derivaciones de los miembros, principalmente en D2, que es la onda que ve venir mejor el vector de despolarización de la aurícula, y en la aurícula izquierda va a generar un aumento en el tiempo. Entonces,
ya vamos a tener dos elementos que van a diferenciar los crecimientos auriculares derechos e izquierdos, que tienen que ver con voltaje para la aurícula derecha y con tiempo para la aurícula izquierda. Entonces, fíjense cómo en este electrocardiograma, en esta tirita de electrocardiograma, vemos cómo en D2, en el electro de arriba, aumenta el voltaje de la onda P, hablando de hipertrofia auricular derecha, y en el de abajo aumenta el voltaje, aumenta la duración, hablando de hipertrofia auricular izquierda. También puede haber hipertrofia vía auricular, por lo cual se complementan el aumento en el tiempo y en la duración de la onda P. La próxima. Las causas que causan crecimiento auricular derecho, son las enfermedades congénitas principalmente, la hipertensión pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las de aurícula izquierda son hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, enfermedad de la válvula mitral y enfermedad de la válvula aórtica. Las dos comparten la miocardiopatía hipertrófica biventricular. Esa afecta a ambas aurículas. Los criterios de agrandamiento auricular derecho tienen que ver, la mayoría, con la morfología de la onda P. Cuando la onda P mide más de 2,5 milímetros de altura, decíamos que hablamos de hipertrofia ventricular izquierda, auricular derecha, pero también en B1, la primera parte de la onda P en B1 nos habla de crecimiento auricular derecho. Cuando supera los 1,5 milímetros, eso es agrandamiento auricular derecho. En la P pulmonar, el eje se desvía a la derecha, y en las P de origen congénito se desvía a la izquierda. Pero las ondas, los crecimientos auriculares, sobre todo el derecho, tienen algunos criterios que tienen que ver con el QRS, y esto es de amplia utilidad cuando el paciente, por ejemplo, tiene una fibrilación auricular. Si el paciente tiene una fibrilación auricular y no contamos con la onda P para el análisis de la aurícula derecha, algunos criterios de voltaje del QRS nos pueden inferir el crecimiento de esta cavidad. Así vemos que el voltaje del QRS menor a 4 milímetros en B1, o la relación en voltaje entre B2 y B1 mayor de 5, esto quiere decir que el QRS en B2 es 5 veces más grande que en B1, lo mismo que morfologías en B1, con patrones QR chiquito o QR grande, nos pueden inferir crecimiento auricular derecho. Aquí tenemos un ejemplo típico de una P pulmonar, crecimiento de más de 2,5 milímetros, una P alta y picuda que no crece en el tiempo. Eso se limita a la aurícula derecha. En cuanto al electro completo, lo mismo que aparece en D2 se puede ver en las otras derivaciones de los miembros inferiores, como D3 y ABF. En cambio, no siempre tiene por qué aparecer en la derivación B1. La aurícula izquierda tiene unos criterios de crecimiento un poco más complejos, así contamos con algunos índices, como el índice de Morris, que hace una relación en la derivación B1 entre la duración y la profundidad de la onda P. Cuando la parte negativa de B1 dura más de 0,04 segundos y tiene una profundidad de más de 1 milímetro, hablamos de que esto es anormal. Cuando la P en D1, D2 o D3 es mayor a 0,12 segundos, también decimos que hay crecimiento de la aurícula izquierda, lo mismo que si la parte negativa de la onda P dura más de 0,04 segundos. Y hay un criterio poco sensible, pero muy específico, que son las P bimodales en las derivaciones inferiores, D2, D3 y ABF. Cuando aparece esto, que es poco frecuente encontrar, es muy específico para crecimiento auricular izquierdo. Aquí tenemos la sensibilidad y especificidad de algunos de estos criterios. Fíjense que el primero, que es la parte negativa de la onda P en B1 mayor de 40 milisegundos, es bastante sensible y específica, y cuando hablábamos de la P mellada en las derivaciones inferiores, que dure más de 40 milisegundos, es poco sensible,
pero altamente específica. La próxima. Aquí tenemos otro ejemplo de una P mellada en D2, lo que se la conoce muchas veces como una P mitral, que cuando hacemos el análisis en V1 vemos que esta parte negativa es profunda, tiene más de 1 milímetro, y es larga, tiene más de 0,04 segundos. Eso es más de un cuadrado de duración. Aquí vemos otro ejemplo de un electrocardiograma con una P mitral. Fíjense en la derivación de 2 cómo aparece la onda mellada y alargada. Lo mismo en B1, contamos con un componente negativo de más de 1 milímetro de profundidad y más de 0,04 segundos. Eso es más de un cuadradito de largo. Entonces vemos cómo esta combinación entre crecimientos auriculares y derecho e izquierdo pueden aparecer con morfologías mixtas en las ondas P, alto en voltaje y largo en duración. Eso es un componente mixto, hablamos de crecimientos biauriculares. La próxima. La próxima. Fíjense cómo los criterios de crecimiento biauricular no son más que una mezcla entre los criterios de crecimiento auricular derecho y crecimiento auricular izquierdo. Cuando se comparten ambos criterios, hablamos recién ahí de crecimiento biauricular. Muchas veces el voltaje de la onda P de la parte negativa en B1, hablamos de aurícula izquierda, solapa el voltaje de la onda P de la parte positiva, que es lo que sería crecimiento auricular derecho, por lo cual, pese a tener crecimiento biauricular, solamente es la aurícula izquierda en las precordiales la que se manifiesta. La próxima. Aquí hay otro ejemplo de crecimiento biauricular. Fíjense el crecimiento en voltaje en las derivaciones inferiores de 2D3 y ABF, y la profundidad de la onda P en la derivación B1. Hablamos de crecimiento auricular izquierdo ahí y crecimiento auricular derecho en las derivaciones inferiores. La próxima. Hay una particularidad en las aurículas que tiene que ver con cómo se transmite la electricidad de aurícula derecha a aurícula izquierda. El otro día el doctor Fitzmaurice les contó de las particularidades que tiene esa conexión a través de las de Bachmann. Hay descrito unos bloqueos interauriculares que generan una melladura también en las derivaciones inferiores, parecidos a lo que sería el crecimiento auricular, o incluso generan una porción negativa, un más menos, en las derivaciones inferiores. La próxima, si ustedes se fijan, van a ver que esta combinación de demora en la conducción entre aurícula derecha y aurícula izquierda puede ser de grado parcial o de grado avanzado. La próxima. El crecimiento esta parte negativa que aparece sobre todo en D3, habla de un bloqueo interauricular de alto grado. Esto, como decíamos anteriormente, es poco específico, es poco sensible, pero altamente sensible para indicar crecimiento auricular izquierdo. La próxima. Pero ¿qué pasa cuando tenemos fibrilación auricular? Recién decíamos que uno puede hacer diagnóstico o inferir el diagnóstico de crecimiento auricular en presencia de fibrilación auricular. La próxima. En los datos que nos vamos a basar es en el voltaje de la onda F en B1. Cuando miden más de 1 milímetro podemos hablar de crecimiento auricular izquierdo. Del resalto de QRS entre B1 y B2. Decíamos que cuando el voltaje de B2 supera en 5 veces al voltaje de B1, podemos hablar de crecimiento de auricular derecha. Cuando el complejo es QR chica o QR alta en B1, también podemos hablar de crecimiento auricular derecho, lo mismo que cuando el voltaje del QRS en B1 es menor de 4 milímetros. La próxima. Entonces, en resumen, vamos a ver que tenemos criterios de crecimiento auricular derecho y criterios de crecimiento auricular izquierdo. Fíjense cómo el crecimiento auricular derecha habla principalmente de voltaje y no de duración, cosa que se invierte cuando hablamos de crecimiento auricular izquierdo. La próxima.
El crecimiento biauricular, como recordábamos, es una postura mixta entre el crecimiento auricular derecho, aumento en voltaje, y el crecimiento auricular izquierdo, aumento en duración. La próxima. Nos toca ahora hablar de crecimientos ventriculares. La próxima. Los ventrículos tienen vectores diferentes de acuerdo a la masa ventricular. Obviamente el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa ventricular que el ventrículo derecho, por lo cual los vectores que se originan del ventrículo izquierdo van a tener mayor impacto en el voltaje. Los vectores son tres. El primero, que despolariza el septum interventricular, después los voltajes de la punta o de las paredes libres del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo que predominan hacia la izquierda, y el quinto, que sería el vector basal, el último de los vectores. La próxima. Hay otras consideraciones que tenemos que tener antes de hacer un análisis de del crecimiento ventricular, que tienen que ver con que no solamente se analice hipertrofia, sino que también se pueda analizar dilatación de los ventrículos. La próxima. El ecocardiograma es más sensible, pero tiene menor capacidad pronóstica que el electrocardiograma para hacer diagnóstico de agrandamientos ventriculares. La próxima. Es mucho más sensible la lectura de la hipertrofia que de la dilatación con el electrocardiograma, y lo mismo que cuando la hipertrofia es leve, el electrocardiograma mucho diagnóstico no nos puede ayudar a hacer. La próxima. La próxima. Los crecimientos ventriculares derechos tienen una serie de puntos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. El primero es el eje desviado a la derecha. La próxima. El siguiente es, les remarco los que tienen más valor. La S, la sumatoria de la S de B5 o B6 tiene que dar más de 7 milímetros. La próxima. La relación entre la S y la R en B6 cuando es mayor de 1 es criterio de agrandamiento ventricular derecho. La próxima. Cuando la R en B1 tiene más de 7 milímetros, lo mismo. O cuando la sumatoria de la R de B1 más la S de B5 B6 suma 10 milímetros. La proporción RS en B1 mayor de 1 también nos habla de crecimiento auricular derecho, lo mismo que una deflexión intrinsecoide en B1 de más de 35 milisegundos o 0,35 segundos. La próxima. La deflexión intrinsecoide es esto. Se mide desde el inicio del QRS, que puede empezar con una onda R o con una onda Q, hasta la parte más alta de la onda R. El tiempo desde el inicio del QRS hasta la parte más alta del QRS nos habla de la deflexión intrinsecoide. Cuando mide más de 0,35 segundos es patológica o indicador de hipertrofia ventricular derecha. La próxima. Las causas que generan hipertrofia ventricular derecha son lesiones congénitas, como la estenosis valvular pulmonar, transposición de los grandes vasos, pero también lesiones adquiridas como estenosis mitral o insuficiencia tricuspidia, y la más habitual es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no siempre las R's altas en B1 significan hipertrofia ventricular. Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio de pared posterior genera R's altas en esa derivación, lo mismo que los síndromes de Wolff-Parkinson-White cuando las vías son izquierdas, o algunas cardiomiopatías hipertróficas que tienen que ver con el crecimiento del septum, o cuando hay bloqueos fasciculares, septales, o incluso en algunas variantes normales. La próxima. Aquí tenemos un ejemplo de una hipertrofia ventricular derecha. Fíjense que, la próxima, que cumple con el criterio del eje, el crecimiento de la S en B5, B6, la R alta en B1, la relación RS, son varios los puntos los criterios que cumple hipertrofia ventricular derecha. En general no es uno solo cuando hay una hipertrofia marcada. La próxima. Las sobrecargas, decíamos, de los ventriculares pueden ser tanto
de crecimiento de la masa muscular, del diámetro de la pared, como del espesor de la pared, como del diámetro de la cavidad, por lo cual va a haber crecimientos sistólicos que tienen que ver con aumento de la presión, que van a engrosar la pared, y crecimientos diastólicos que tienen que ver con el volumen, que van a aumentar el tamaño de la cavidad. La próxima. Aquí vemos un ejemplo de sobrecarga de presión. Fíjense en las derivaciones precordiales derecha, B1, B2, B3, cómo aparecen ondas T negativas, asimétricas. Eso tiene que ver con un aumento de la presión en las paredes del ventrículo derecho. La próxima. Ahora hablamos de agrandamientos ventriculares izquierdos. La próxima. Aquí tenemos distintos criterios para hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. El más conocido es el de Sokolov, que nos habla de la sumatoria en milímetros de la S en B1 más la R de B5 o B6. De acuerdo a cuál de las dos sea más alta, consideraremos esa derivación para sumar a la S de B1. Cuando este valor es igual o mayor a 35 milímetros, es hipertrofia ventricular izquierda. Hay un valor bastante novedoso, que es el criterio de Cornell, que nos habla de la R de ABL sumada a la S de B3. Cuando esa suma da más de 24 milímetros en hombres y más de 20 milímetros en mujeres, hablamos también de hipertrofia ventricular izquierda. En ABL, la onda R, si supera los 11 milímetros, o si existe mi bloqueo anterior izquierda, supera los 16 milímetros, también hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. La próxima. Hay más criterios que nos ayudan a hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, como puede ser la desviación del eje a la izquierda. La próxima. La deflexión intrínsecoide, que es distinta a la medición que en hipertrofia ventricular derecha. Hablábamos de hipertrofia ventricular derecha en 0,35, aquí es de 0,05. La próxima. El criterio de Lewis, que es la sumatoria de la R de D1 más la S de D3 menos la S de D1 más la R de D3. Si ese valor da 17 milímetros, es hipertrofia ventricular izquierda, y cuando hay descenso e inversión de la onda T por hipertensión, por ejemplo, que generan aumentos sistólicos del ventrículo. Entonces, hablamos de criterios de sobrecarga sistólica y también criterios de sobrecarga diastólica. Recién los mencionamos recientemente. La próxima, perdón. La suma de criterios nos da un score, que en realidad es el más sensible y específico. Es el score de Romhild-Estes. Este score suma criterios conocidos como son el de Sokolov, criterios que tienen que ver con el eje, criterios que tienen que ver con la deflexión intrínsecoide o la duración del QRS, alteraciones de la onda T e incluso alteraciones en la onda P. Cada criterio tiene un punto. Si nosotros analizamos todos estos criterios y la sumatoria de esos criterios nos da 5 puntos, hablamos casi con una seguridad de 100% de hipertrofia ventricular izquierda. Si esa sumatoria da 4 puntos, la probabilidad de que tenga hipertrofia ventricular izquierda es alta, pero no del 100%. La próxima. También el electrocardiograma, si nosotros tenemos la chance de poder ver a nuestros pacientes de manera evolutiva, vamos a ver cómo este crecimiento ventricular, sea en diámetros o sea en grosor de las paredes, va a ir modificando el electrocardiograma a medida que pasa el tiempo. La próxima. Hay un criterio que es bastante novedoso, que tiene que ver con la posibilidad de hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda en el paciente que tiene bloqueo de rama izquierda. En ese paciente, si la R de B2 sumada a la S de B6 suma 45 milímetros, podemos hablar con bastante seguridad de hipertrofia ventricular izquierda. El criterio de Cornell ya los mencionamos anteriormente. La próxima. Las causas de hipertrofia ventricular izquierda son miocardiopatía hipertrófica, hipertensión arterial, probablemente la más frecuente, estenosis aórtica, subaórtica o coartación de aorta. La próxima.
Las causas de dilatación ventricular izquierda son insuficiencia aorta por aumento del volumen, obviamente, lo mismo que la insuficiencia mitral, eventualmente la cardiopatía isquémica y algunas cardiopatías congénitas. La enfermedad coronaria puede producir hipertrofia ventricular izquierda. Fíjense como el crecimiento de las ondas R en B5, B6, la próxima, fíjense que nos da un Sokolov aumentado, porque es la sumatoria de la S de B1 más la R de B5, B6. Lo mismo que si analizamos Cornell, este criterio también nos va a dar con seguridad el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. La próxima. En la insuficiencia aórtica severa podemos observar cómo no solamente vamos a tener aumento de los voltajes en las derivaciones, principalmente fíjense la S de V1, qué profunda que es, sino que también vamos a tener alteraciones en la repolarización. Entonces vamos a poder ver cómo hay crecimiento del voltaje, y también hay una sobrecarga de presión, hay alteración no solamente del QRS, sino también de el STT. Esas alteraciones en el STT también hablan de crecimientos ventriculares, sobrecarga sistólica en este caso. En los agrandamientos biventriculares nosotros vamos a tener patrones complejos. Ustedes piensen que vamos a necesitar que se haya, que podamos diferenciar voltajes del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, por lo cual las morfologías de los electrocardiogramas no siempre van a ser tan típicas y características como nosotros pensamos. Entonces necesitamos tener un análisis específico de cada derivación para poder hacer el diagnóstico final. Ustedes piensen que hay fuerzas que se cancelan producto del aumento de la masa ventricular izquierda, contrarrestada por el aumento de la masa ventricular derecha. Entre los criterios que vamos a contar van a ser ondas R altas en precordiales derechas e izquierdas, posición vertical o desviación del eje a la derecha en presencia de criterios de hipertrofia ventricular izquierda, desviación a la izquierda con signos de crecimiento ventricular derecho, ondas S profunda en precordiales izquierdas y criterios de hipertrofia ventricular izquierda o desviación de la zona de transición hacia la izquierda en presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Todos estos criterios mixtos nos dan este tipo de diagnóstico. Fíjense, en este caso es muy interesante este electrocardiograma porque tiene una sumatoria de cosas. Fíjense que, primero, no se ve onda P con absoluta claridad, por lo cual, si bien no es una tira continua para poder hacer diagnóstico preciso, los RR son irregulares. Esto habla de que este paciente tiene una fibrilación auricular. En este electrocardiograma nosotros nos estaríamos perdiendo la posibilidad de hacer diagnóstico de crecimiento auricular si no contáramos con estos criterios que dependen del QRS. El resalto de la R o del QRS entre B1 y B2 es uno de los criterios más fuertes como indicador de crecimiento auricular derecho. Eso pasa porque la aurícula derecha, al crecer, se interpone entre la precordial B1 y el ventrículo derecho, y eso hace que el voltaje en B1 baje. No es que baja porque la masa ventricular es pequeña, sino que baja porque la aurícula derecha se interpone y limita la lectura de los voltajes de despolarización de ventrículo derecho. A su vez, este tiene el criterio de los menos de 4 milímetros en QRS en P1, y también es el aumento por 5 en la relación entre B1 y B2. Esos criterios son los que nos van a confirmar el diagnóstico de crecimiento auricular derecho, pero a su vez tenemos criterios típicos de crecimiento ventricular izquierdo. Fíjense el aumento de la R en B5 y B6, acompañados por aumento de la S en B2. Lo mismo pasa por una desviación del eje a la derecha, entonces estamos con criterios mixtos. El eje se desvía hacia la derecha con máximas deflexiones
en D2 y D3 y bien negativas en D1, y aumento de los voltajes en las ondas R en precordiales izquierdas. Esto da el diagnóstico de crecimiento biventricular. La próxima. Por último, tenemos algunos electrocardiogramas que me gustaría compartir con ustedes para poder hacer un análisis y repasar las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. En el electrocardiograma que estamos analizando, como les decía anteriormente, nosotros lo que tenemos que decir es que inicialmente es un electro de 12 derivaciones. Es un electro completo de 12 derivaciones, y estas 12 derivaciones nos dan la información. Inicialmente del ritmo, es un ritmo sinusal, con un PR conservado. La otra cosa que tenemos que analizar es el intervalo QT. El intervalo QT también está conservado. La onda P, si hacemos el análisis morfológico de la onda P, vamos a ver que en la derivación de 2, la onda P tiene un crecimiento mayor al establecido como normal, que es 2,5 milímetros. Ese crecimiento en la onda P en D2 nos habla de aumento de volúmenes en la aurícula derecha, crecimiento auricular derecha. El complejo QRS es angosto, no hay trastornos en la conducción en los complejos QRS. Nosotros siempre decimos que un complejo QRS angosto es fácil de hacer diagnóstico porque no deja papel, no se puede ver papel debajo de ese complejo QRS. Ese complejo QRS angosto sí nos puede inferir si hay algún tipo de crecimiento ventricular. Y si nos fijamos en los voltajes, en la sumatoria de B5 o B6 más la S de B1, no alcanza a ser un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Pero un elemento que sí nos permite el análisis de la derivación B1 es una onda P negativa, profunda, de más de 1 milímetro de profundidad. Eso habla de crecimiento auricular izquierdo y seguramente de más de 0,04 segundos. Entonces, estamos con un electrocardiograma con diagnóstico de crecimiento biauricular sin aumento de la masa ventricular, ni derecha ni izquierda. La próxima. La próxima. Paso. Aquí tenemos otro electrocardiograma, también un electro de 2 derivaciones, un electro completo, donde podemos ver que hay ritmo sinusal, la onda P es normal, el segmento PR y el intervalo QT también lo son. El complejo QRS también es angosto, no se ve papel debajo, por lo cual podemos asegurar que no hay ningún trastorno en la conducción en este tipo de electro. El segmento ST y la onda T son normales, con alguna alteración en la onda T en la derivación B6. Si uno quiere, puede llegar a pensar que ese ST está rectificado, y decimos que el ST está rectificado en la derivación B6 porque nos permite observar el inicio de manera precisa de la onda T. Cuando el ST se rectifica, genera un ángulo que permite marcar claramente el inicio de la onda T, que habitualmente la onda de repolarización ventricular se genera casi de manera amalgamada con el segmento ST, por lo cual uno no puede marcar un inicio claro. Cuando ese inicio es claro, decimos que ese ST está rectificado. El eje del QRS también se encuentra dentro de límites normales, pero cuando hacemos el análisis de la onda P, vemos que en la derivación B1 aparece una onda P probablemente de mayor tiempo del considerado normal, eso es 0,04 segundos, y lo que sí tenemos son ondas S profundas en V1, por lo cual probablemente estemos ante un cuadro de crecimiento biauricular con hipertrofia ventricular derecha. La persistencia de ondas S en B2 y B3 ayuda a hacer el diagnóstico también de hipertrofia ventricular derecha.
Y creo que es la última. Muchas gracias, quedamos abiertos a las preguntas que puedan llegar a surgir. Bueno, gracias, Fernando. Había algunas preguntas que fuimos contestando aquí. Tenemos algunos minutitos como para, si hay alguna pregunta, que la puedan escribir, la leemos y la contestamos. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se calcula el índice de Sokolov en el electro? No me quedó muy claro. El índice de Sokolov mide el voltaje de la onda S en B1, desde que atraviesa la línea de base hasta la parte más profunda, y ese voltaje se suma a la onda R más alta que haya en B5 o B6. De acuerdo cuál tiene la R más alta, si es B5 o B6, se toma esa derivación y se la suma a la S de B1. Si esa suma da más de 35 milímetros, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. Ante un electro con crecimiento auricular izquierdo o derecho, ¿se debe buscar crecimiento ventricular? En general, las aurículas son mucho más sensibles al crecimiento de volumen porque tienen paredes más delgadas. Cuando uno tiene una hipertensión arterial, por ejemplo, la primer pared que sufre es la pared auricular. Probablemente en la evolución haya crecimiento ventricular, pero que haya crecimiento auricular no implica que haya crecimiento ventricular, pero sí es de buena práctica pensar que si hay crecimiento auricular y no modificamos las condiciones que generaron crecimiento auricular, probablemente terminemos con crecimiento ventricular del mismo lado que creció la aurícula. ¿Puede sumar la falta de progresión de R en precordiales? Sí, la falta de progresión de R en precordiales muchas veces tiene que ver con el crecimiento del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho al crecer se va desplazando hacia atrás al ventrículo izquierdo, entonces las R que aparecen en precordiales, que habitualmente dependen de la despolarización del ventrículo izquierdo, se van desplazando hacia la izquierda. Y una transición normal que debería ser entre B2 y B3 puede aparecer entre B4 y B5. Pero hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas rotaciones del corazón que también desplazan la transición de R hacia la izquierda sin crecimiento ventricular. Entonces, el desplazamiento de la transición de la del QRS, solo no alcanza. Uno debería apoyarse en otros criterios para terminar de hacer diagnóstico. Es como una sugerencia de que puede llegar a verla, pero no lo confirma. Como que acá, ¿no? La ausencia de crecimiento de R, si se acompaña de persistencia de S, ahí tenés mejor diagnóstico. Claro. ¿Hay alguna otra? El índice de Sokolov es en mayores de 35 años, ¿no? Sí, en los menores de 35 años el voltaje es mayor, es de 45. Te preguntan si no podés poner un ejemplo del índice de Sokolov en un electro. Lo podemos, si volvemos para atrás, está el electro. Creo que cuando hablamos de hipertrofias ventriculares izquierdas, está en este, no sé, si vamos un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Espérame, déjame ver a ver si este lo tiene. No. No. Espérame. Este sí. Acá estamos. Sí, aquí la S en B1 es casi de 20 milímetros, y la R en B5 y B6 son muy similares, tienen más de 15, estaríamos en 45 milímetros, por lo cual independientemente de la edad, este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, no sumado a que tiene una P mitral, una P que crece en tiempo en D2, y probablemente un tiempo aumentado en B1 de la parte final de la onda P.
La otra pregunta que hay, dice, la onda P del agrandamiento biauricular es muy parecido a los bloqueos interauriculares tipo síndrome de Bayes. El síndrome de Bayes, en realidad el bloqueo interauricular lo describió Bayes y hay distintos grados. El grado más avanzado es el que genera una onda P más menos en la derivación de 3 principalmente. Eso es casi patognomónico de crecimiento auricular izquierdo, no de crecimiento auricular derecho. Entonces, en realidad el crecimiento biauricular lo podemos ver por un aumento del voltaje en la derivación de 2, superior a los 2,5 milímetros, y un aumento de la parte negativa de B1 en la onda P, que corresponde a lo que sería la aurícula izquierda. Si ese aumento en la profundidad es de un milímetro, mayor a 1 milímetro la onda negativa, la parte negativa de la onda P en B1, haríamos diagnóstico de bloqueo biauricular. Deberíamos contar, no importa que sean la misma derivación, con los dos criterios, aunque estos no compartan, sean de distintas derivaciones. Acá hay otra pregunta, Fer, que dice, cuando se ve ese infradesnivel o supradesnivel, pregunta, ese infradesnivel o supradesnivel en las hipertrofias, ¿cómo lo diferenciamos de la isquemia? En realidad, las ondas T, cuando son isquémicas, tienden a ser simétricas. Si uno agarra un papel y lo pasa por la mitad, por la parte más alta de la onda T, sea negativa o positiva, la primera parte de la onda T es idéntica a la última parte. Normalmente el ascenso de la onda T es más rápido y el descenso es más lento, por lo cual la simetría es lo característico en la onda T. Cuando hay una sobrecarga de presión o de volumen que invierten o hacen más picudas las ondas T, puede generarse pero de manera simétrica. Lo mismo que el ST. El ST en los eventos isquémicos son ST rectos, en cambio en las sobrecargas de volumen o presión tienden a ser descendentes. Esa es la principal diferencia entre un síndrome isquémico y una sobrecarga o hipertrofia. Y lo importante también es que lo que dijo Fernando en el inicio, ¿no? El electrocardiograma es un estudio complementario y lo primero que tenés que hacer es preguntar si le duele el pecho. Sí, normalmente claro. Los pacientes que tienen isquemia o que tienen un infarto, en el 90% de los casos, si bien hay casos silentes, tienen dolor. Acordémonos que hay un paciente y que uno no tiene que analizar y diagnosticar un electro. Nada más. Es simplemente un estudio complementario de mucha información, pero complementario al fin, como dijo Fernando en el inicio de la clase. Después dicen, en la onda P llamada pulmonar por agrandamiento de la aurícula derecha, ¿cuál es la derivación en la que mejor aparece? En la derivación D2. D2 y B1 son las mejores derivaciones siempre para ver los crecimientos auriculares. D2 porque es la que ve mejor el vector en el plano de los miembros, y B1 es porque es la mejor en el plano frontal. ¿Por qué? Porque B1 tiene la particularidad de que va a ver al vector de la aurícula derecha venir y al vector de la aurícula izquierda irse. Por eso la onda P en B1, en la derivación B1, es plus minus, es más menos. Eso tiene que ver con la diferenciación entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Pero en particular con el crecimiento de las ondas P tipo P pulmonar, la derivación D2 es la ideal. Después dice, ¿en dextrocardia situs solitus varían los criterios? En realidad cambian los criterios cuando las derivaciones dejan de ser las convencionales, cuando uno tiene que cambiar los polos para el mapeo, cambian los criterios, no podemos mantener los mismos criterios. Después dice, ¿cómo diferenciar ritmo auricular medio? En realidad nosotros podemos decir con bastante precisión con el electrocardiograma el origen de muchas de las ondas P generadas fuera del nódulo sinusal. Cuando las ondas P son negativas, por ejemplo, en la cara inferior, tienden a venir de la parte baja de la aurícula, cerca del ostium del seno coronario.
cuando en ABL las ondas P son negativas, en general vienen del lado izquierdo del corazón, de la aurícula izquierda. Ahora, precisar qué es la zona media es un poco, me está costando un poco definirlo, porque... A mí me parece que lo que quiso decir es un ritmo auricular derecho bajo, o del seno coronario, y bueno, le apuntó a la estructura media, porque es verdad que no existe porque una entre el... denominación de ritmo auricular medio. Claro, yo pensé en medio entre entre el nódulo auriculoventricular y el nódulo sinusal, pero ese tipo de morfología son una mezcla, son una fusión entre lo que sería una P sinusal y una P auricular derecha baja. Bien. Y después tenemos uno que dice cuál es, Carlos, pregunta, dice, ¿cuál es el valor del índice de Sokolov en pacientes pediátricos? A ver, Carlos, el tema del índice de Sokolov pierde la sensibilidad y la especificidad. Se utilizan otro tipo de criterios en los pacientes pediátricos, fundamentalmente porque B1 no es lo mismo a los 5 años que a los 20. Por eso el índice de Sokolov se utiliza en pacientes adultos. No es el índice adecuado para utilizar el índice de Sokolov. Después hay otro que dice, cuando el índice de Sokolov está en el límite, el informe se pone así, en forma práctica, que está en el límite. No. Tenés que informar hipertrofia ventricular izquierda si te da el índice. Si no te da el índice, no pones nada. Para eso hay un índice que Fernando les mostró, la especificidad y sensibilidad de cada uno de los índices, para poder cortar con digamos, tener una banda de corte. Si el Sokolov es positivo, tenés hipertrofia ventricular izquierda. Si el Sokolov no llega a esa sumatoria entre B1 y B5, no la tenés. Muy bien. ¿Quedó Bueno, alguna pregunta? no hay ninguna pregunta más. Acá Así dice, que si una P es negativa por reentrada, eso lo... no se me había pasado. Dice, ¿cómo diferencio si una P es negativa por reentrada? Bueno, generalmente las... Bueno, dale vos, Fer, porque Está bien. yo sigo leyendo. Que en realidad las P que son ectópicas, sea una taquicardia auricular, es muy difícil el diagnóstico cuando es por un aumento del automatismo, una actividad gatillada o una micro reentrada. Si el fenómeno es macro reentrante, es fácil de hacer el diagnóstico porque la morfología cambia, y eso lo vamos a ver seguramente cuando hablemos de arritmias auriculares, pero en realidad el diagnóstico electrocardiográfico de reentrada no se puede hacer. Es un diagnóstico electrofisiológico con catéteres intracavitarios. También hay muchas preguntas que, digamos, que se refieren a si esta clase quedó grabada. Sí, va a quedar colgada en el sitio web del laboratorio Gador durante un tiempo, así que los que no estuvieron en la clase pasada o ingresaron tarde en esta, pueden meterse dentro de la web del laboratorio Gador, que ahí van a estar colgadas todas estas charlas, inclusive hasta las preguntas y las respuestas que ustedes han hecho. Ya cumpliendo el tiempo de 1 hora que prometimos no pasarnos para no agotarlos, si no hay ninguna pregunta más, le dejamos la despedida a Fernando y nos vemos el lunes que viene con trastornos de la conducción, bloqueos de rama y fundamentalmente bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos y nuevamente gracias al Laboratorio Gador por permitirnos compartir estos conocimientos con ustedes. Saludos, nos vemos el lunes. Hasta luego.